¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a ver sistemas, combinatorios en MSI, representados en VHDL. Ya vimos la primera parte de la clase pasada, el día miércoles. Ahí vimos los tipos de librerías, cómo si eran de código abierto, si eran pagas, si no eran pagas, cómo se las usaba y demás. Ahora vamos, que es la primera parte, que era definir el concepto jerárquico. ¿Se acuerdan? Teníamos el mayor nivel que nucleaba proyectos más chiquitos, vamos instanciando los componentes y reconocimos los distintos tipos de librerías que hay en VHDL. Ahora vamos a ver lo que es un componente específicamente, nos vamos a centrar en la palabra componente y vamos a aprender a instanciar componentes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y después del recrédito, vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico para que no se vayan con la duda de cómo funciona todo esto el fin de semana. Y el día lunes vamos a tener el laboratorio sobre este tema. Así, pero bueno, la idea es cerrarle un poquito, así le queda dando vuelta la programación y ya el lunes avanza un poquito más rápido. Bien, básicamente, esto es lo que vimos, la clase del día miércoles. Teníamos un proyecto jerárquico, un top arriba, que nucleaba muchos proyectos chiquititos, ¿se acuerdan? Entonces, dentro de este proyecto jerárquico podemos tener un proyecto más chiquito que se llama NAND2, un contador, una VRAM o un flip-flop D. Cada uno de estos proyectitos chiquitos es lo que se conoce como componente. ¿Estamos? O sea, cada vez que nosotros tenemos un proyecto ya hecho, funcionando, nuestro proyecto general, le vamos a llamar componente. Obviamente, el proyecto general, ¿qué tiene? Tiene puertos de entradas externos y puertos de salidas externos, ¿no es cierto? Y para usar cada componente de eso, lo que tenemos que hacer es tomar cada entrada de esos componentes y vincularla a nuestro proyecto general. ¿Se acuerdan? Un poquito que lo vimos a eso. Entonces tenemos la relación de la arquitectura, en la parte declarativa, llamamos a los componentes y ahí lo que hacíamos era vincularlos dentro de la arquitectura a esas entradas, y esas entradas pueden ser a la vez externas o solamente de uso interno. Pero sí o sí hay que vincularlo a ese componente con nuestro proyecto de mayor nivel que está en la cabeza. Ahora, ¿cómo creamos componentes de un archivo top level? Nosotros tenemos el archivo jerárquico de cabecera, pero tenemos programitas ya hechos y queremos vincularlos ahí. Entonces, existen dos maneras. Una es ir dentro del programa de Quartus 2 a la sentencia file, create update, y de ahí vamos a crear un componente en VHDL. ¿Estamos? Entonces nosotros ponemos eso y el programa solo va a generar un archivo de extensión .cmp. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestro VHDL creador nos va a crear además un archivo con esa extensión. ¿Se acuerdan ustedes que van creando o armando instancias dentro del programa? Creaban extensiones distintas. Usamos el editor de forma de onda, por ejemplo, el WWF, o si hacíamos un archivo que era el .quad. Bueno, acá hace lo mismo. Entonces con eso ya lo creamos al componente. Ese código que crea es el que vamos a pegar después en nuestro proyecto de mayor nivel, que es donde vamos a declarar los puertos de entrada y salida que vamos a necesitar, ¿se entiende? Es lo que vamos a usar. Ya vamos a ver en el ejemplito un poquito más claro. Otra manera es al programa VHDL, que ya lo tenemos andando, funcionando, probado, simulado, todo. Cambiamos solamente las palabras entity y el en nombre de la entidad. ¿Se acuerdan? En la entidad del proyecto tenemos la librería, la entidad y la arquitectura. En la entidad, ¿qué es lo que hacíamos? Los puertos, decíamos los puertos, el tipo y el modo, ¿no es cierto? De entrada salida, y ahí poníamos si eran logic, bit, entero, todo eso. Un string, todo eso definíamos ahí. Entonces, pero nosotros empezamos con la palabra entity y entity. Ahora hay que cambiar la palabra entity y poner component. O sea, ya no va a ser un componente. Y en vez de poner en el nombre de la entidad, ponemos en component, ¿se entiende? Si no le cambian, la marca no le dice sintaxis. Entonces, los dos pasos son eso: agarrar nuestro VHDL y hacerlo manual, o que lo haga el VHDL manualmente a eso.
Estos obviamente son componentes creados por nosotros, ¿no? Por el usuario. Si no usamos ya los definidos por DHDL, se pueden usar las primitivas, las macrofunciones y las megafunciones. ¿Está claro la parte esta? ¿Alguna duda? Bien. Cuando nosotros hacemos uso del componente, se llama instanciación. O sea, la instanciación del componente es cuando lo vinculamos con el programa. Bien, prosigamos. Entonces, cuando nosotros hacemos uso del cuerpo, se llama la instanciación del componente. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos como sintaxis? Dentro de la parte declarativa de la arquitectura, ¿se acuerdan? Arriba, o sea, ponemos arquitectura, lo que sigue la parte declarativa, ahí vamos a declarar lo que son los genéricos y los puertos. ¿Se acuerdan que los genéricos era porque podíamos hacer parametrizables los componentes? ¿Se acuerdan? Que teníamos los LPM, que era la librería de módulos parametrizables, y que es lo que hacíamos, poníamos un valor y ese valor lo usábamos directamente en todo el programa, y cuando queríamos a futuro modificar ese parámetro, el ancho del vector o algo, solo modificamos el genérico ese valor específico que manejaron todo el programa. Entonces, en la parte declarativa van los genéricos que no siempre se van a usar. Tiene que quedar claro. Van a haber partes que vamos a tener genéricos, puede decir que no. Usamos una primitiva, una macrofunción, una definida por nosotros, no vamos a tener genéricos seguramente. Porque salvo que lo hagan hacia el programa. Si usamos una mega función, sí, porque se caracterizaban por eso, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces la parte genérica va solamente cuando sea necesario, no es necesario. La parte puerto sí, por sí. ¿Por qué? Porque en puerto yo voy a vincular y voy a traer lo que son los puertos de mi componente al programa. ¿Se entiende? Pero esto es dentro de la arquitectura. No tiene nada que ver con la entidad de arriba nuestra, ¿no? Arriba nosotros hemos declarado nuestra entrada y salida externa del programa. Estos son los del componente. Estamos hablando pura y exclusivamente del componente ahora. Entonces hay que ver en el componente que estamos instanciando qué puerto tiene. Y hay que respetar los que son entradas con los que son entradas y los tipos, si son logic, un string, un entero, un positivo, lo que sea, hay que respetar ese valor también. Por eso hay que verlo el componente, vamos al listado, ya vamos a ver dónde se busca. Ya lo voy a mostrar con la computadora cuando hagamos el ejemplito práctico de eso. Pero bueno, todo esto es el componente, y al final el componente. Y en el cuerpo de la arquitectura es cuando lo vamos a instanciar el programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Le ponemos el nombre de la instanciación, el nombre del componente que estamos usando, el mismo nombre que va a tener ahí obviamente, y lo primero que va hacia el lado izquierdo es lo del componente. O sea, estos nombres son los nombres que va a tener el componente. Y lo que está a la derecha son los del programa. Lo que yo estoy vinculando con qué. Está más o menos medio confuso esto, ya cuando veamos la parte de lenguaje de programación va a quedar todo creo que más cerrado y más claro. Pero básicamente acá, ¿qué es lo que hago? Creo un componente ya diseñado. ¿Se acuerdan del ejemplo de top level? Cuando lo hicimos, nosotros queríamos hacer un detector de paridad de 9 bits. Y ese detector nucleaba 4 detectores de 3 bits cada uno. ¿Se acuerdan? Que era 3, 3, 3 y esta era la suma de estos 3. Y esto a su vez iban por 2 horas exclusivas, ¿se acuerdan? Y esas 2 horas exclusivas a su vez iban con la tira de reloj NAND. Entonces yo tengo que vincular las entradas y salidas de esta NAND con la de este componente, con la de la hora exclusiva. Tengo que vincular la de la hora exclusiva con el detector de paridad de 3 entradas. Yo tengo que ir vinculando las entradas y salidas de este componente con el de arriba. Si no, no tengo manera de unirlo. Eso es lo que hacemos acá. Ahí es cuando hacemos ese uso del componente. Entonces, básicamente el Generic Map no necesariamente van a usar esta parte. Si acá no está declarada, acá no lo van a usar. Al mapeo de los genéricos. Vean que acá es generic solamente cuando esté en la entidad o cuando esté en la parte declarativa de la arquitectura.
cuando lo usamos en el cuerpo de la arquitectura, se le agrega la palabra map, tanto generic como for. El generic map, for map, entonces ¿saben? La primera parte de qué era? El componente. La segunda, la que necesitamos nosotros, las externas e internas. El for map exactamente lo mismo. Bien, vamos a centrarnos, nos vamos a centrar ahora en la parte declarativa de la instanciación del componente. ¿Cómo se instancia? Tenemos dos maneras a nivel general de instanciar. Una que es posicional y otra es nominal. ¿Qué quiere decir? Una va a depender exclusivamente de la posición que pongamos la variable. Esta es una declaración nominal. ¿Qué es lo que digo? Tal variable de este puerto va a tener tal variable del mismo. Tal variable de este componente le voy a asignar esto. A este componente le asigno esto. Eso es nominal. Le estoy diciendo a qué asigno con qué. Podemos obviar la primera parte del componente y hacerla posicional. Pero eso sí o sí va a depender de la posición. ¿Se entiende? O sea, tiene que ver en qué posición está declarado el componente y respetar. Entonces yo el primer valor al que le pongo le va a asignar esta variable, el segundo esta, el tercero esta, el cuarto esta. Tienen que tener muy claro qué tiene dentro del componente. Porque si ustedes usan la posicional y tiene una variable declarada en un orden distinto o tiene otra que no necesariamente es usado, le va a asignar a ese valor. Ya vamos a ver en el ejemplito igual eso también, ahí va a quedar más claro. Entonces, la instanciación del componente básicamente se lo pone al nombre del componente. Esta es la parte que instancia, ¿no es cierto? En generic map iban los genéricos, ahí asociamos todos los genéricos, en caso de que tenga el programa con este, puede ser los genéricos, es muy bueno, porque ya lo hacemos parametrizar y no dependemos tanto del programa, solo cambiamos un valor ahí el día de mañana, y si queremos hacer una suma de suma 2 vectores de 4 bits cada uno, que queremos hacer de 8, cambiamos 4 por 8. Y lo estamos buscando en todas las partes que use ese ancho de palabra en el programa, solo hacemos abrir. Pero ya saben, no siempre va a haber genérico. Eso es cuando es parametrizar el componente. Y los puertos asociamos los puertos nuestros con los otros. Y eso que dice por association list es lo que asociamos nosotros, ¿ven? Que establece la conexión de señales entre el componente y el circuito nuestro. Y ya saben, posicional o nominal. Son las dos. Y en realidad ustedes van a usar con las que más cosas se sientan. No todo programador programa de la misma manera. Muchos usan sentencias que otros no usan porque son más prácticas. A veces usan el lenguaje un poquito más claro porque lo entienden más o porque se familiarizan más y lo pueden modificar más. A veces las sentencias más acotadas también dan menos grado de libertad. Pero eso siempre va a depender de ustedes, con qué están más cómodos y más familiarizados. Qué tipo de asociación van a usar. La diferencia básicamente no es ninguna. En la nominal, así en la entrada, la salida, línea a línea como más clara para la lectura. La posicional sí o sí tiene que tener claro a dónde han sido declarados en el componente. Esa es la única particularidad. Tienen que ir al componente y ver dónde está declarado eso. Entonces, básicamente, una asociación posicional es esta. Vamos a llamar el componente NAND2. El componente NAND2 es una NAND de nueva entrada, ¿no? Pero bueno, le llamamos en dos NAND, se llama NAND2. ¿Qué es lo que hace? Tiene en por declarada la entrada A y la entrada B, ese componente, que son el tipo de entrada ST de logic. Y como salida, es la variable Z con ST de logic. Es una NAND de dos entradas, no declara nada más que el componente S. Recuerden que si usan el tipo ST de logic, arriba tiene que declarar la librería IEEE y particularmente la ST de logic con 64, ¿no? Si no le va a marcar error. Pero eso el componente ya está definido así. O sea, sí o sí, ustedes arriba en su programa tienen que declarar estas variables para vincularlas después. Ahora, esta instanciación, ¿cómo les parece que es? ¿Posicional o nominal? Acá hay instancia, ¿ves? NAND2 por map, no es genérico, por eso no hay genérico arriba, pone S1, S2 y S3 directamente. ¿Qué tipo? Posicional. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace? A S1 le asigna A,
que es la primera que aparece. A S2 le asigna B, que es la segunda que aparece acá. A S3 le asigna Z. Entonces, a cada posición, cuando yo instancie, este S1, S2 y S3 son parte del programa declarado arriba, ¿no? Por eso no aparece acá. Puede ser una señal o puede ser una entrada y salida externa, que la han declarado en la entidad. No aparece, pero solo aparece este a modo de ejemplo. Entonces, S1 asocia con A, S2 asocia con B y S3 asocia con C. ¿Se entiende? Por eso es posicionar. Si yo pongo S1, S3, S2, me da error de sintaxis. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo una in, una out y una in cuando recibe dos in y después. Perfecto. ¿Lo ven? O sea, yo diría S2 sería una out declarada arriba. Yo diría S2 decimos una entrada. No, es una salida. Es tipo incompatible, error de sintaxis. O sea, ese error va a ser fácilmente detectable porque el mismo programa me lo va a decir. Pero ahora, ¿qué pasa si yo cambio S1 con S2? No va a marcar el error de sintaxis, pero el programa va a andar distinto, porque esto seguramente es parte de un programa mayor. Entonces yo voy a estar convencido que S1 va a ser tal cosa y S2 tal otra, y no, pues ya vamos a ir asignando cosas distintas. No, pero en definitiva son entradas las NAND, el orden no importaría nada por Google, o sea, no sería un ejemplo claro para lo que dije yo, pero bueno, son dos entradas las NAND en definitiva. Sí. Y ahí en esas entradas del map, nosotros podemos poner algún valor fijo, por ejemplo, en vez de mandarle una variable, le podríamos mandar un 1 en el caso que necesitemos. Sí, comillas simple, le mando un 1, también puede dejar abierta. O sea, lo que no pueden hacer es dejar al aire. Porque pueden decir que entran flotantes van a generar libre. Entonces, sí o sí, hay una sentencia open para dejarla abierta. Dicen, la mando a alta impedancia. O le impongo un 1 o le impongo un 0, una constante. Sí, se puede hacer tranquilamente. Bien la observación. Y acá hablamos del tipo logic, este es logic vector. Tiene que mandar una cadena, entre comillas. Pero muy bien aclarado. Dice el compañero, ¿qué pasa si en vez de hacerlo variables acá del programa le mando una constante? Entonces, También en el caso que nosotros tengamos este logic vector en nuestro programa, podríamos mandarle uno de los elementos como cada una de las... Claro, pone A, puede ser paréntesis o corchete. Corchete 0, corchete 1 y tenemos una... Claro, el valor de decirle a este elemento le voy a... Porque ahí ya lo tomas como elemento. Pero bueno, habría que probarlo si le marca error o no. Creería que no, porque está mandando un elemento específico o un elemento. Son de tipos distintos, pero en definitiva habría que verlo si no lo marca. Ya lo vamos a hacer ahora a ver si no nos da error de sintaxis. Lo bueno de esto es que si no se puede, te ves el programa. Está buena la aclaración, que es tomar un solo elemento de un vector y asignar. Esto ya está claro en el puerto. Si lo toman como bits, ya saben, no hace falta usar la librería porque ya está declarada en el programa base. Bien, y esta sería la declaración nominal. La de arriba ya saben, es posicional, depende de la posición. No es más que eso, la aclaración. La parte declarativa del componente, que va, ya saben, en la parte declarativa de la arquitectura arriba, abajo de la arquitectura, va esto. Y la intención del componente, ya que hacemos, lo que cambia es decir, a mi variable A del componente le asigno S1, y S1 del programa. A Z le asigno mi S3, y a B mi S2. Ya pueden poner cualquier orden acá, porque ya no depende de ningún orden. Ya depende de la asignación específica que yo le haga. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende la diferencia? Pero cuando yo pongo Z, sí tienen que ver que sean el mismo tipo. En realidad el mismo modo, que sean entrada y que sean salida. O ya saben, si quieren leerlo y escribirlo, apórtense in-out. Entonces, acá a A le asigno S1, a Z S3 y a B S2, que ese es nominal. Bien, hay una manera de evitar declarar el componente en el programa, que es usar Entity Worker. ¿Se entiende? Ya no declaramos todo esto y ya en la parte
de la arquitectura, cuando instanciamos el componente, ponemos entity work NAND2. ¿Qué es lo que hace? Work es trabajo, busca en la carpeta de trabajo la entidad S. Si son primitivas, macrofunciones o megafunciones, no hay drama porque la va a buscar en la carpeta misma de Alter. Pero cuando ustedes están usando librerías declaradas por ustedes, parte del programa hecha por ustedes tienen que garantizar que dentro de su carpeta esté ese VHDL. Porque lo va a buscar en la carpeta. ¿Entienden? ¿Visto que la que genera el coso tiene que poner el VHDL del componente? Ahí lo tienen que buscar. Si no lo ponen, va a marcar error. ¿Y cuál es el tema? Ustedes están acostumbrados a una máquina. Capaz que van en el directorio y modifican, es decir, buscan esta carpeta acá. Porque lo tienen ordenadito. ¿Cuál es el programa? Cuando le pasen a alguien el proyecto o lo lleven a otro lado, al lenguaje ese le va a marcar error. Porque vayan a buscar en el directorio de ustedes y no lo van a tener. Por eso, cuando usen esta sentencia, garanticen que tienen el VHDL igual, por costumbre uno directamente ya lo pega cada vez que van a instanciar, lo pega el componente y lo usa. Ya vamos a ver un poquito de eso también en el laboratorio. No nos va a dar el tiempo hoy, pero ya cuando instanciemos programitas nuestros más evolutivos al laboratorio, ustedes van a hacer un programita, después lo van a usar, después lo van a usar a más programitas, así agarramos un poco la práctica de eso. Entonces, cuando instanciamos el componente, si ponemos esta directiva, esta instrucción, ya no hace falta la parte declarativa arriba. Bien, vamos a hacer uso de las tres librerías ahora, la primitiva, las macrofunciones y las megafunciones, y dentro de eso vamos a ver cómo se las usa, cómo se las declara. Dentro de las primitivas parecían que estaban las entradas, las salidas, la entrada-salida, todos los que son con puertas, que había algunos que eran con memoria, se acuerdan flip-flop y demás. Hay una que la compuerta TriState, que básicamente tiene una entrada, la compuerta es un buffer, la compuerta de entrada de habilitación, ¿se acuerdan cómo era el TriState? Que si estaba funcionando si era 0, si es 0, si era 1, era 1, y si estaba habilitada el alta impedancia, lo mandaba a una alta impedancia, sería como que estaba conectada. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Ya lo trabajamos en clases anteriores. Entonces, el componente TriState se declara así, tiene la entrada, el tipo ST-Logic en componente. Eso tiene pegar así como está, copy y pego en la parte declarativa de la arquitectura. Ahora bien, usamos esto porque usamos este logic, eso está claro, ¿no es cierto? Les resulta práctico como estamos en la clase de ahora, estamos leyendo un poco código, ustedes están más familiarizados con códigos que yo, pero bueno, a veces verlo el código no es que estudiar, pero es la manera de que lo veamos un poquito, ya con la máquina capaz que es un poquito más claro, cuando lo hagan ustedes ya van a hacer totalmente el concepto. Pero bueno, ahora leamos un poquito el código. ¿Qué hacemos? En el lenguaje VHDL tenemos la librería IEEE, la ST-Logic 1164, que es por esto. Si estos serían tipo bits, ya saben, eso no usamos directamente. Pero como es un componente de primitiva ya declarado, tenemos que lo primero que hacer es ir a ver el componente. Esto lo traemos de acá. Ustedes van a C, altera, quartus 13, en este caso que estamos usando, librería, VHDL, altera primitiva, componente VHD. Van a abrir esto, les va a abrir un lenguaje VHD y tienen que buscar el componente tri. Está declarado, lo copian como están y lo pegan a su componente. ¿Qué hacemos? Declaramos las entradas. En la entidad, ya sabes, tenemos puertos externos a nosotros, tenemos una entrada de habilitación y una salida, que tiene que coincidir con esto. En entidad. Entonces ya está toda la parte externa a nuestro programa. Ahora vamos a la arquitectura. A la arquitectura le llamamos, es cualquier nombre, sí tienen que respetar el nombre de la entidad acá, ¿no? No lo van a marcar, como si ha puesto tri-state, acá tienen que poner lo mismo, ponen guión medio, no lo ponen, van a marcar el error, les va a decir, no encuentro la entidad. Va a decir, no está declarada la entidad tri-state sin el guión o algo. Pero bueno, es un error fácilmente detectable porque el programa mismo te lo da. Y a la arquitectura le llamamos al tri-state de la entidad tal.
ya sabe, esto lo traigo de la primitiva, que ya está declarada. Y acá empezamos, esta es la parte declarativa, y este cuerpo del programa ya lo que vamos a hacer, ¿y qué es lo que hacemos básicamente? Instanciamos. Y tri es el nombre que le ponemos a la entidad, tri es el nombre del componente, por map, no es un genérico porque es una primitiva, se ve ahí atrás, más siguiendo, ¿no es cierto? Ahí, que es la variable del componente de entrada, le asigno, ahí declaro por mí. Eso ya queda un poquito a criterio de ustedes. Si quieren llamarle a sus variables del mismo modo, no va a haber problema, no va a marcar error, nada. O quieren ponerle nombres distintos. Pero ustedes ya saben, siempre después recuerden que los programas, una cosa es cuando lo hacen hoy, y otra cosa es cuando lo han hecho hoy viernes y lo ven el lunes. Tenemos viernes, sábado y domingo de todo. Imagínense el lunes para recordar lo que han hecho hoy. Entonces tienen que dejar lo más claro posible para que en un mes, 2 meses, un año, 2 años, lo hagan el programa y con un mínimo de esfuerzo puedan volver a saber qué hicieron. Por eso usen mucho los comentarios y usen patrones a los que están acostumbrados. Porque recuerden, ustedes lo van a diseñar, van a hacer un proyecto, un dispositivo, lo van a vender y lo van a estar en uso. Si algún momento tiene un problema y ustedes no lo están evolucionando a ese proyecto o prototipo, no lo están mejorando, porque tienen que saber qué hace. Por eso es fundamental la parte de los comentarios y que las variables de cosas que hagan sean lo más claras posible para ustedes. Si viene un tercero, mientras menos entienden, mejor. ¿No es cierto? Porque en verdad uno hace el diseño, lo manda. Che, después manda el diseño y no, compadre, quería algún cambio, pagando. ¿Se entiende? Vos le mandas el diseño, lo entienden, hay un problema. Entonces uno siempre dice, sí, ya te lo mando. Y le manda con código menos, cosa oculta, bloquear, porque no vea todo. Eso es así. Bien, vuelva. Hace una asignación nominal que tranquilamente puede haber sido posicional acá, porque tenemos al componente, entonces tranquilamente podemos puesto AIN, OE, AOUT, y ya lo declaramos. Este componente simple es una primitiva. Ya vamos a ver las macrofunciones, tienen mucha más entrada, más salida, algunas que no se usan, las megafunciones, un montón más. Entonces ahí se hace un poco más complejo el tema de hacerla posicional. Pero cuando un componente declarado por nosotros, a veces, bueno, no le da mucha más vuelta porque creo que está clara la idea. Si no queremos declarar la parte del componente, agregamos esta librería. ¿Estamos? Librería de altera, es una librería específica de altera, esto, o sea, con Site, nosotros prácticamente no la van a poder usar. Siempre tratamos de hacer los programas lo más compatibles posibles también, porque no sabemos con qué vamos a encontrar en la industria o en el mercado. Entonces queremos que esos programas sean adaptables fácilmente, que nos lleven más horas de programación a ustedes. Me acuerdo si estaba la hora de programación en 60 horas, no me acuerdo, ya voy a revisar bien los números, pero no es barato. Obviamente ahora trabajar eficiente, no es decir, me voy a tomar un café, almorzar, desayuno, no. Y ahora centrada programando tampoco es de ética profesional ya. Yo ya tengo los números actualizados, no tengo ahora. Pero de hecho sí se cobraban en dólares, por eso creo que hacemos. Tratamos de hacerlo lo más general posible, para que en caso de que tener que hacer algo lo adaptamos rápido. Obviamente ahí se cobra un plus, no hay que para adaptarlo solamente, pero no, nuestro tiempo vale más. Entonces, si hacen esto, lo instancian de esa manera, ya se evitan esta parte. ¿Qué es lo que hacen acá? Instancian, declaran en la parte declarativa de la arquitectura todos los componentes de la primitiva. Entonces yo directamente instancio que quiero. Si no, ¿qué tienen que hacer? Ponerse a declarar componente por componente. Quiero usar una NAND2, me ponen NAND2 acá. Quiero usar otra cosa, entonces tengo que empezar a llenar de componentes acá. Entonces ya directamente lo instancio con una línea. Ven que yo solo vinculé con una línea el programa. Entonces usamos eso. Pero ya saben, la primitiva esta tiene la particularidad que es propia de Altera. Para una compuerta, no sé si se justificaría. Y acá, ¿para qué entramos acá a la librería esta? ¿Se acuerdan? A esta parte del programa. Porque era el componente. Bien. Entonces acá es para ver qué es el componente
y cómo se lo declara. Bien, la parte declarativa y esta es la parte del cuerpo del programa. Bien, macrofunción es exactamente el mismo criterio, el mismo foco, no cambia nada. Los puertos nuestros, entrada y salida externa, acuérdense que las macrofunciones eran de la familia 74. Recuerden que estos componentes son un poco viejos, ya básicamente no se usan mucho los pisados, las megafunciones, porque son parametrizables. Yo ya uso lo que necesito y el ancho que necesito. 24382 es una ALU de cuatro entradas, entonces sí o sí va a ser una ALU de 4 entradas. Si la quieren en español te ponen cascada, es todo un proceso distinto, que con las megafunciones ya no es una familia específica, yo solamente busco un componente específico y yo digo cuántas entradas y salidas quiero. Recuerdan que era la ALU, ¿no es cierto? Que era una ALU. Unidad aritmética lógica que hace operaciones aritméticas y lógicas con las entradas de comandos de abajo. Tenemos las entradas, tenemos que ver entradas, hay que ver qué es cada cosa, dónde se la busca. A la parte declarativa esta del componente, acá. Van a lo mismo, C2 puntos, altera, cuarto, librería, más plus. Si no queremos pegar la parte esta del componente, al igual que lo otro, usamos esta librería. Arriba, después de este logic, ponemos librería altera y usa altera punto más plus 2 punto all, y ahí ya está. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Esta es la parte de la instanciación. Eso quiero que quede claro el día de hoy. Instanciamos este componente, el A7422, que está dentro de esa librería, y hacemos la asignación posicional en este caso, nominal en este caso. ¿Esto era del componente o del puerto nuestro? El componente. De hecho, no se olviden, la primera parte es el componente, porque van a ver el mismo número y después no van a saber qué es cada cosa. Parte declarativa de la arquitectura y bueno, ya el cuerpo de la arquitectura. Y bueno, y como megafunciones era de módulos parametrizables, ¿se acuerdan? Acá aparece el genérico. El generic antes no nos aparecía, porque antes no eran parametrizables las funciones que estábamos usando. Entonces ahora nos aparece el genérico del que hablamos y lo que yo decía, ponemos un ancho. Recuerden que el tipo tiene que ser compatible, el que yo declare con el que usemos en el programa. Acá, como ya el componente es mucho más grande, tiene muchas entradas, muchas salidas, muchas cosas, declarar muchas cosas que no se van a usar, tiene overflow, carga de salida, tiene carga de entrada, tiene un montón de cosas, ya se va a usar un montón de líneas de programación que no va a cambiar nada, lo va a hacer un programa chorizo. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Usamos la librería LPM component.org. Y instanciamos todos los LPM. Los tenemos a mano todos los LPM. Las tenemos todas las librerías. Ya las llamamos y solamente en la instanciación asignamos nuestros valores nuevos con los del componente. Lo ven, entonces ponemos al componente le asigno esto, al data A le asigno A, que es mi variable de entrada, al data B y listo. Y esto vendría a ser el componente de módulo parametrizable y ya tener el programa. Y ya acá quedaría un sumador o un restador de los elementos que yo quiero. ¿Qué es lo que hemos usado en línea de programación? Dos líneas. ¿Se ve? Si no, tendría que estar haciendo toda la lógica, vinculando, ya uso algo hecho, no movimentar la rueda acá, siempre hacemos uso de lo que disponemos. Ahora bien, dividimos, yo hablé un poquito del mercado laboral, y otra cosa es la investigación. Cuando uno hace tareas de investigación, uno sí publica todo lo que hace, porque hace uso de lo que alguien ya hizo, lo mejora y se entiende que el que haga uso de lo mío pueda mejorar. Entonces ahí sí se publica toda la información para que se pueda avanzar en una mejora. Entonces es algo distinto. Una cosa es la tarea de investigación, se mejora, y otra cosa es cuando ya tienen que ver ustedes a vender su trabajo en la calle. Ahí no pueden, en la parte de investigación, publicarlo a medio. Tiene que ser replicable. La investigación tiene que hablarlo en otro lado y decir, lo voy a hacer. Pues son dos ramas distintas, ¿no? Ahí no pueden estar escondiendo cosas y demás para que no la hagan.
Es como los proyectos finales. Los proyectos finales hay distintos tipos. Algunos lo hacen en la industria, otros hacen proyectos que necesitan y demás. Muchas veces cuando lo hacen en la industria, el alumno firma la confidencialidad del proyecto. Porque hay cosas que son solo de la empresa, entonces no pueden hacer públicos, son proyectos que tratan de manera distinta. Un proyecto tiene que ser también replicable, que en la biblioteca quede al alcance de todos. Pero todas esas cosas son acuerdos que ya se hacen llegado el momento. Porque hay información que es sensible. Imagínense que manden lo de la Coca-Cola, digan, voy a tener que tomar una Coca, vete la receta, qué sé yo, entonces no. Según una empresa, la confidencialidad que ustedes van a tener. Siempre todo eso se va viendo con el tiempo. Siempre lo que prioriza, y lo que priorizamos los profesionales es la ética. Ahora, ¿sabes tú con ChatGPT y todo eso? Es ver cómo se avanza en eso en la ética profesional más que nada. Cada vez sirve menos, bueno, con todo este mundo loco que vivimos, pero bueno, nosotros nos tratamos por el momento de sostener. Hasta que lleguemos a un cargo político y ya nos olvidemos de todo eso y vamos a otra cosa y ganamos ahora el sueño. ¿Está claro que los genéricos? La única diferencia con el RIB es que ahora, con los anteriores, que ahora viene la parte generic map, que el ancho parametrizable que antes no lo teníamos. Es lo único que modifica. Tenemos la librería para no echar el componente y tenemos los genéricos del PORMAP, que esta es la parte de la instanciación. Bien, lo que hablaba el compañero. Aparte de tener variables y señales específicas, puede ser que nosotros el componente, hay una parte que hay que usarla sí o sí, pero yo no la necesite. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos ojo. Queda abierto. Sí o sí hay que declararle algo. No podemos dejar al aire, porque va a marcar un error de sintaxis, pero yo no la necesito. Entonces, cuando no la necesitamos, le ponemos el open y queda abierto. Entonces, básicamente tenemos puertos A y B que son de entrada, 1 y Q2 que son de salida. Entonces, yo dejo uno de los puertos de salida abierto. Obviamente, dejo abierto un puerto de salida. No puedo dejar abierto uno de entrada, ¿no? Porque va a entrar ruido. Si es de entrada, tiene que ponerle un valor conocido. 1, 0 en el estado inactivo. Ven como es en este caso. En este caso, deja un puerto de entrada a masa y un puerto de salida abierto. ¿Ven? No van a mandar, como les digo, un puerto de entrada abierto porque lo mete ruido va a salir. ¿Está claro esto, no es cierto? Es una entrada bastante, ustedes manejan mucho el tema de programación, así que no deberían tener. Bien, este sería un ejemplo ya de cómo usarlo a la instanciación en sí. Este ejemplo está para que ustedes lo tengan, lo vean, lo relean en la casa. Básicamente hacer el circuito este. Tenemos una AND, una NOR y un flip-flop de esto. El flip-flop de un elemento de memoria lo vamos a ver la semana que viene, o la otra. ¿Qué es lo que hace básicamente? La entidad declara todas las entradas y las salidas externas. ¿Se acuerdan de eso? O más o menos. Tenemos ese programita. Tenemos 4 entradas externas y 2 salidas externas, ¿verdad? Eso va en la entidad A, CK, MR y DI. Son entradas externas, por eso están declaradas las entidades del programa. RDI y Control A están declaradas las salidas, ¿ves? En la arquitectura, ¿qué hacemos? Llamamos una arquitectura que se va a llamar struct de la entidad esta, entonces 3 componentes AND2. El componente AND de 2 entradas que tiene esto. ¿Dónde buscamos esto? En la librería de las primitivas. ¿Se puede ver las primitivas? Y tenemos si una vez que declarar arriba el library, el de las primitivas. Component, flip-flop D, también lo mismo, lo traemos y lo copiamos. Component, NOR2, la traemos y la copiamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? La tenemos a disposición a esos componentes ya. ¿Y qué hace acá? Instancia de flip-flop D por map. No tiene genérico, ya saben, porque es una primitiva. A la variable A mía pongo a D. ¿Ven? De flip-flop. A la variable CK le pongo flop, S1 es Q, S2 es QB.
¿Lo ven? Las señales esta S1 y S2, ¿cómo estarían actuando como un...? Esta, señal. Esos serían los intermedios. Señales intermedias, claro. Esta. Tenemos no son entradas y salidas, y yo las quiero leer y las quiero escribir. Entonces, ¿yo acá qué hago? A y a CK son entradas. ¿Lo ven? S1 y S2 son señales intermedias, que S1 y S2 van a tener el valor de Q y Q negado. ¿Lo ven? Después yo cuando llamo a AND2 que entra, S2, que era salida de esta, ¿ves? Y de IN. Entonces yo acá pongo S2, que ya ha sido escrita, y pongo de IN que es externa. Y la salida externa que es ST, control A. ¿Lo ven? Y a NOR 2 lo mismo, que ingresa MR y ingresa Q. Entonces, ingresa Q, que era S1, que yo lo he escrito acá. ¿Me van siguiendo o me demoré un montón ya? Me demoré un montón, pero no. Sí. ¿Profe? Sí. Yo no sé muy bien qué sería el D1, 1 y los puntos. Por eso, no me demoró, ¿no? Porque es un quilombo. Si seguimos por ahí vacío, es más quilombo. Nosotros tenemos básicamente un flip-flop D, que justo el componente, al moverlo, no importa qué hace, tiene la salida Q, la salida Q negada. Esta salida Q va a una compuerta OR. Este tiene una entrada, tiene un float, tiene una entrada D, y acá tenemos una AND. ¿Estamos? Básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos un proyecto general que instancia tres componentes ya usados, ¿no es cierto? Un componente es el flip-flop D, el otro componente es la NOR, la compuerta OR con salida negada, y el otro componente es la entrada AND. ¿Estamos? En primitivas, va NOR y la cantidad de entradas. Pueden ser 2, 3, 4, 6, 8, 12. No son las comerciales. Entonces ustedes entran y van a ver ahí en primitiva. Entonces ya ponemos NOR 2 y AND 2 porque hay dos entradas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que vincular estos componentes con mi circuito externo, que mi circuito externo es este. Vamos a respetar los nombres si no se maldeen. Este es MR, este es A, CK y de I. A, CK y de I. Sí. Este es control A. Y este es RD. RDY. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? A mi entrada externa MR, tengo que conectarla a la entrada de la NOR. A mi salida de este componente, tengo que conectar a la entrada de acá. Por eso es una señal intermedia, porque va a ser un momento de salida y otro momento de entrada, que no tiene vinculación con el exterior. Entonces a esta, vamos a llamar una señal 1. A mi salida de acá, de este componente, es mi entrada de esta cosa, no es externa, le vamos a llamar una señal 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya saben, si poníamos la realidad de las primitivas, no hace falta llamar todo esto. Pero bueno, a modo de ejemplo está bueno porque es más claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En la parte declarativa de la entidad declaramos las señales intermedias. Pues dice, signal S1, S2 del tipo bit. Estos son bits, por eso no hace falta, por eso le ponemos bit ahí. Por eso no tiene clara la librería de lógica. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Instanciamos este flip-flop. Decimos, D1, flip-flop, flip-flop D. D flip-flop, así se llama, básicamente, no así, es así. D flip-flop. Y ponemos
por map. ¿Qué hace por map? Mapeaba mi componente con mi circuito externo. ¿Estamos? Y acá, ¿qué es lo que ponemos? El flip-flop D, esta es la entrada D. Entonces yo a mi A le asigno D. Ahí está posicionado. A mi entrada D le asigno A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué viene? CK. CK es la entrada que sigue. Por eso lo pone posicionar ahí. A CK le asigno mi CK externo. CK. Después, ¿qué viene? Mis dos salidas. Pero ven que mis dos salidas son señales intermedias. Son Q y Q grado. Entonces yo acá le pongo a mi salida Q, le voy a poner S1. Y a mi salida 2 le voy a poner S2. ¿Lo ven? Entonces ya tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Esto. Con eso ya hemos instanciado eso. Y en realidad, hemos instanciado esto. ¿Se entiende? Ahí es lo que hemos hecho. Hemos asignado a A la entrada D, a CK clock y las dos salidas son esas. ¿Se entiende ahí o estamos perdidos? Ahora, ¿qué hacemos con la segunda instanciación? Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. La segunda instanciación puede ser NOR 2. ¿Qué es esto? Que va por map, porque lo vamos a vincular, y decimos NOR 2, una es ML, una de mis entradas. Pues vamos a poner ML. La otra entrada, ¿cuál va a ser? S1. Y de ahí que tenemos la salida, que ¿qué es lo que hace acá? A mi salida de componente le asigno mi salida externa. Entonces, NOR 2 es ML, S1 y RDI. ¿Ven? El orden acá no importa porque sigue siendo una de las entradas. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Acá lo que hacemos es esto. ¿Ven? Y ahora, ¿qué es lo que me está faltando? Instancia el último componente. La A2. Entonces, bueno, ponemos aquí. La instanciación. La instanciación 2 es una AND 2. Entonces, ponemos el mapeo de puerto. ¿Y qué va a la AND 2? S2 de IN controlar. ¿Lo ven? Y ya está, ya hemos hecho todas las vinculaciones en el nombre de arquitectura. ¿Lo ven? ¿Se entiende más o menos, ¿no es cierto? ¿Y ven de simple que es? ¿Qué es lo que hago directamente? Asigno entrada y salida y ya debería... Y no hay que... ¿El nombre sirve para algo? ¿Hay un caso en el que se puede usar o...? No, no es que vos capaz que al mismo programa al mismo componente lo llamas varias veces, entonces vos lo instancias distinto, ¿entendés? Capaz que a la NOR 2 la tenés 4 veces en el programa. Pero no, es solo asignarle algo específico para ver cuándo lo llamas. Pero te sirve para eso. ¿Alguna duda? Es el momento ahora de preguntar que cuando está viendo el tema. Bueno, hablando de los genéricos, así que vamos a hacer un poquito de hincapié acá. El genérico, ya saben, dentro del componente tenemos el ancho en este caso, el tipo positivo. Tienen que ver que
que el tipo se corresponda siempre, no del orden de sintaxis. ¿Qué particularidad tiene? Ya saben que lo hacemos parametrizado. Nosotros tenemos un genérico acá y un puerto, entonces ¿qué decimos? Que el vector sea desde width menos 1, down to 0. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo quiero hacer un vector de 4 elementos, acá le pongo 4. Entonces va a ir desde 3 hasta 0. Y ya, ¿qué es lo que me hace? Me cambia todas las entradas y todas las salidas, cambiando el valor del genérico solamente. ¿Se entiende? Ya saben que la sentencia es width down to 0 o puede ser 0 to width, ¿no? Depende del orden que quieran escribir el vector. Eso es fundamental que vean claro, porque después cuando hacen asignación en el cuerpo de la arquitectura, les queda todo al revés. Y es porque no saben si el vector empieza a escribir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces de eso va a depender el orden que pongan ahí. ¿Estamos? En el laboratorio pasado, cuando hacíamos las llaves, tenían que estar adivinando qué era cada llave. Porque a veces cuando entraron como vector, si lo hacían como bit independiente, no agarraban. Y decían, es tal cosa, es tal cosa, es tal cosa, es tal cosa. Si no, tienen que hacer una asignación nominal, es decir, al elemento 0 de tal vector le pongo tal cosa, al elemento 1 tal cosa, ¿se entiende? Si no, si lo mandan directamente uno a uno, es fundamental que entiendan en qué orden están escribiendo el vector. Por eso, esto es importante, es decir, si es de width down to 0 o 0 to width, es cómo lo guardan. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el flip-flop de esto? Tenemos este generic map cuando creamos el componente y vamos a usar constantes. ¿Cuál es la particularidad de las constantes estas? Que vamos a declarar distintos tipos de constantes, que sean de 8, 16 o 32 elementos. ¿Se entiende? Nosotros declaramos constante en la parte del programa ya, y señala que van a ser usadas como variables dentro de la arquitectura, ¿se entiende? ¿Cuál es la particularidad de esto? Que nosotros podemos tener constantes de distintos valores acá y las puedo instanciar en el programa en distintas partes, puedo tener distintos anchos parametrizables a su vez. Entonces yo digo, width 8 le asigno un valor de 8 elementos. Width 16 de 16 elementos, width 32 de 32 elementos. Y a las señales, bueno, son vectores de tal valor fijo. Tengan cuidado acá, que acaba de 0 a 7, obviamente, signal de 8 y Q8 va a ser para el ancho 8. ¿Ven? Porque va de 8 menos 1, de 7 a 0, va de 15 a 0 y de 31 a 0. Esta señal. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? Hace un flip-flop de 8 elementos, porque en el generic map primero pone width 8 y le asigna al port map RST clock 8 de 8 y Q8, que son estos de 8 elementos. ¿Ven? Acá pasa lo mismo con 16 y pasa lo mismo con 32, y el port map después que hace, asigna directamente flip-flop de 8 elementos y 16 de 32 elementos. ¿Ven? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado 3 flip-flops distintos, hemos instanciado el mismo componente. Obviamente esto está en las mega funciones, que es lo que preguntaba vos, Camilo, recién. ¿Para qué el nombre? Es para llamarlo varias veces al mismo componente. Yo creo, por el mismo componente que es flip-flop de parametrizable, un flip-flop de 8 elementos, otro de 16 y otro de 32. Está claro, ¿no es cierto? Más o menos para que generic map, port map, es para hacerlo parametrizar el tema de los genéricos. Pero recuerden, cuando hagan ustedes una librería, un componente, o cuando hagan ustedes uso del primitivo, las macrofunciones, no tienen genérico. Esto pasa en las funciones de módulos parametrizables nada más. Salvo que su componente lo hagan con genérico. Bien, ¿estás más o menos? Creo que